Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Letras Habladas número 20. El día de hoy, como todas las semanas, tengo el honor y el gusto de que me acompañe mi amiga Ari Sánchez Romero. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, feliz de la vida. Bueno, llegamos al episodio número 20. Ahorita estábamos comentándolo así tras bambalinas, y aunque es un número un poco grande, quizá, y se nos ha hecho, o lo estamos pensamos como que recordamos y sentimos como que hemos avanzado mucho. De hecho, pues hay muchas cosas que han ido evolucionando, ya hay miniaturas, ya hay otras maneras de desenvolvernos. Pues realmente tenemos desde el 16 de marzo de este año, del 2021, que salió el primer episodio, pero sí creo que se nos ha hecho muy rápido, lento, ¿no? El proceso, no sé cómo lo has sentido tú. Sí, justo antes de que empezáramos a grabar le decía a Miguel que yo sentía como si lleváramos ya un año, pero creo yo también por tal cual, ¿no? Como por esa evolución tan rápida que hemos estado pues teniendo como en estos meses, ¿no? De que experimentamos una cosa, la cambiamos y empezamos a experimentar con otra. Entonces yo creo que eso es lo que hace que también se nos haya pasado muy rápido, pero también como muy lento. Sí, es una sensación linda, rara, y pues es una cita semanal que nos gusta, que extrañamos siempre, y que aunque ustedes no lo ven, a veces grabamos en horas raras o en días extraños, pero siempre haciéndolo. Entonces, pues agradecerles a todos que nos aguanten, nos hayan soportado estos 20 primeros episodios, y pues seguimos adelante. También, bueno, queríamos comentarles que este sábado tuvimos nuestra emisión en directo, otro de los experimentos que nos está funcionando y que tuvimos una gran recepción. Llevamos a cabo un sorteo de un ejemplar del Mundo de Sofía. Ya en estos días el ganador lo va a recibir y bueno, vamos a dar todo el seguimiento. Y agradecerles a todos ustedes que hayan estado tan activos con el sorteo, con la participación. Y pues bueno, vamos a seguir haciendo más dinámicas de estas, y sobre todo seguir leyendo el Mundo de Sofía, que a mi parecer ha sido una lectura igual, lenta, rápida y muy, muy interesante, ¿no? Sí, es que o sea, nosotros ya habíamos dicho que de por sí era un libro muy rico como en este aspecto filosófico, pero cuando ya te metes a rebotar ideas, se empieza a hacer más largo. Entonces, aunque vamos lento, creo que estamos sacando muy buenas cosas de esa lectura. Sí, y aquí les vamos a dejar por aquí en la tarjetita, quedan grabados en YouTube, así que ahí Ari al momento de hacer la edición ahí lo va a poner por aquí, ahí en mi cabeza, en mi cabezota, ahí va a poner los links a todos los directos. Vamos consecutivamente avanzando, entonces, pues si quieren ponerse al día, agarrar y ponerse pues, a ver todos los episodios. Y el siguiente episodio, la siguiente emisión en directo de Letras Habladas es el próximo 14, igual por YouTube y por Facebook Live, así que los invitamos a las 7:30 horas de la Ciudad de México, pues en directo igual para que nos manden sus comentarios, sus ideas, sus aportes. Y pues también nos pueden mandar un correo a letrashabladas@filosofianarred.com por si quieren darnos alguna propuesta de algún tema o de algo que quieran platicar, que platiquemos en este episodio, en estos episodios de los martes, pues también para abordarlo, y porque también es interesante a veces saber qué es lo que piensan ustedes o qué les gustaría a ustedes reflexionar. Y a colación de estas reflexiones, de todos estos análisis, hace unos días que estábamos haciendo la planeación de este episodio, bueno, de otros episodios, nos pusimos muy filosóficos a hablar de una película infantil, que después que se ha convertido recientemente en serie. E increíblemente que estábamos, no sé, yo me sentí ese día como niño platicando sobre películas. Regresó el niño muy central muy añejo de que tengo por ahí. Pero bueno, estuvo interesante la plática, y al final del día, esta plática que parecía tan mundana, tan fuera de contexto, se convirtió en algo filosófico y nos llevó a plantear un tema, a plantear una reflexión. Y bueno, Ari fue la que después como que
desnudó todo este entrablado infantil y le dio este tono filosófico. Así que, ¿cuál fue el tema que propusiste? Sí, creo que como dices fue una plática muy interesante y creo que al final lo que hacemos es como vincular como esos temas que platicamos y a veces hasta ya lo hacemos como automático sin querer, ¿no? Y hablando de justo de la película de Monsters at Work, bueno, no es película, es una serie muy chiquita, me parece que son como unos 5 episodios. Em, Pensamos que un muy buen tema que podíamos aterrizar con esta serie era justamente lo de lo que nadie te dice al salir de la universidad, porque aquí vemos como muchos contrastes con lo que pasa cuando estás en ese tránsito, ¿no? De que sales de la universidad y pasas al ámbito profesional, es un ambiente muy distinto y normalmente nadie te dice como qué es lo que va a pasar, porque nadie te puede decir cómo va a ser tu proceso, ¿no? O sea, es muy diferente lo que cada quien va a vivir desde pues en el aspecto más simple de que cada persona estudia en un contexto distinto, hay carreras distintas, entonces los ambientes eh, pues laborales y profesionales van a ser muy distintos, pero creímos que podía ser como un muy buen tema para discutir. Sí, y esta serie creo que, bueno, se puede entender o se entiende mucho, no necesariamente habiendo visto la película de Monster Incorporated, sino creo que más sobre Monster University, porque es como una continuación pues muy natural. En la película de Monster University, donde descubres como este trasfondo de cómo los monstruos entran a la universidad y se capacitan, es como el centro de capacitación que pertenece a la empresa para llegar a cabo, para llegar pues a su puesto de trabajo, no llegar capacitados. Obviamente hace una disrupción porque, bueno, spoiler, después de los monstruos se dedican a asustar y es la manera en cómo obtienen energía para su ciudad, pero a través de la película de Monster Incorporated se descubre que con las risas, con la alegría, tienes más energía y hace un giro la empresa, se reinventan y de ser una empresa que su logotipo, su eslogan era sustos que dan gusto, pues se convierte en algo más de alegría, de tratar de hacer reír a los niños, porque esto es la forma en cómo se obtiene energía. Y primero, creo que antes de incluso entrar más a detalle de la universidad y todo, creo que algo interesante en esto es estas reinvenciones de las empresas, estas readaptaciones, y creo que puede ir mucho de la mano, por ejemplo, con ahorita todas las innovaciones que están haciendo en muchos lugares, en cómo no te tienes que estancar, te tienes que renovar. En este caso, la energía creo que es una clara crítica o muy evidente a lo que es, no sé, la energía a base de productos del carbón, a todo lo que se está convirtiendo al eléctrico, a lo natural, a el aire y todas estas ondas. Pero también creo que también a la parte, por ejemplo, de las universidades que tienen que estar mutando realmente, o van a mutar o no a modelos híbridos o a modelos virtuales, las empresas que se vieron forzadas por la situación mundial a hacerse remotas y cuáles van a quedar, cuáles no. Creo que sin querer, es una crítica primero a ello, ¿no? A cómo te tienes que reinventar para sobrevivir, tanto como empresa, como después creo que posterior y como persona, no sé cómo lo ves tú. Sí, creo que justo esta parte como de lo digital es, eh, o sea, la hemos visto como este último año a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, que muchas empresas se vieron como forzadas a empezar a migrar a lo digital y también hasta sus propios modelos de negocio empezaron a cambiar de una forma completamente distinta, ¿no? Y esto pues, o sea, al final impacta como en todos los sentidos, es decir, impacta como en el caso de una empresa como al entorno más cercano que tiene y evidentemente a sus consumidores, pero o sea, si nos ponemos como a pensar desde todos los ámbitos o desde diferentes ángulos, al final esto también representa un cambio importante justo para los trabajadores, ¿no? Para las personas que trabajan como en esas empresas. Entonces, es interesante porque al final... Sí, o sea, el mensaje yo creo que más fuerte que estamos teniendo pues a raíz de esta digitalización es justo de que si no estás innovando, si no estás cambiando con el ritmo de las demás empresas o también con el ritmo del mercado laboral, probablemente te quedes estancado, ¿no? Entonces, y también creo que esta innovación ofrece como
muy buenas cosas en el sentido de que pues las personas incluso que trabajan en esas empresas tienen como mayor libertad, ¿no? Ya incluso vemos que el ambiente de trabajo ya no es el mismo, sino que es un ambiente como más dinámico, en donde ni siquiera tienes que estar vestido como de manera formal, ya ni siquiera tienes que ir a la oficina y creo que esto a la vez como que tiene sus ventajas, ¿no? Y sí, pero en los cambios, ahí siempre, lo que marco yo siempre es la resistencia, ¿no? Porque siempre cuando uno quiere cambiar, innovar, cuando ya sea por voluntad o por necesidad, en este caso, por ejemplo, Monster University o Monster Incorporated, eso es por necesidad, porque bueno, ya eran los sustos que ya no daban gusto, sino que hacía todo complicado y que encuentran una nueva fuente de energía y que cambian un poco forzados por toda esta, por presión, pero en cualquiera de los dos lados, ya sea que cambies porque quieres hacerlo o porque te ves forzado, la resistencia es siempre lo más grande. Creo que, y eso desde las cabezas hasta los trabajadores, ahora sí que toda la fila, porque siempre hacer cambios siempre duele y siempre incomoda y no todas las personas lo van a aceptar, no todas las personas van a aceptarlo, van a subirse al barco e incluso si se suben va a haber resistencia, ¿no? Eh, un pequeño spoiler, un pequeño comercial. A lo mejor me pongo muy romántico en ese sentido, porque bueno, en unos meses, en un mes más, exactamente, casi exactamente, Filosofía en la Red va a celebrar una disrupción que tuvo el 11 de septiembre del 2020, donde precisamente se innovó y se cambió y se vino a una revolución en cuanto a su manera de ser, en su estructura. Y esos cambios precisamente hablaban se reflejó en eso, o sea, en estas resistencias a cambiar, en cómo, incluso en estos procesos que se van viendo y se van avanzando, como siempre algunas personas se resisten y cambiar es complicado. Está en nuestra naturaleza quedarnos, hablamos mucho de la zona de confort y de salir de nuestra zona de confort, pero realmente en la práctica creo que nos gusta estar ahí, creo que no nos gusta movernos y nos gusta que las cosas queden ahí tal cual. Entonces, creo que un paralelismo muy importante con esto es precisamente no solo que tienes que innovar y cambiar para seguir siendo vigente, sino que tienes que tener esta apertura a ser flexible y a no a disrumperte y a dejar como que saltar sin miedo a las nuevas expectativas y a las nuevas cosas. No, no sé, ahí, ¿cómo lo ves tú? Sí, creo que todo cambio, o sea, toda transformación o evolución implica pues siempre como un proceso de resistencia, ¿no? Y creo que esto es, o sea, normal, pero lo importante es como no quedarse como ahí, ¿no? Porque sabes que de alguna manera si no cambias, como tú dijiste, aunque sea por voluntad o por necesidad, es porque realmente eh, hay un poco de necesidad como en esa como motivación, ¿no? O en esa, el decir, a lo mejor no necesitamos hacerlo, pero queremos hacerlo. Pero yo creo que invariablemente detrás de ese querer hacerlo por voluntad propia siempre hay como una necesidad, ¿no? Una necesidad de cambio. Creo que la resistencia es buena porque de alguna manera, o sea, te ayuda como a apreciar, digamos, de dónde vienes, pero hay un momento en el que tienes que ir contra esa resistencia porque al final es lo que te va a permitir tener cambios y transformaciones importantes, ¿no? Al final, que a lo mejor ni tú imaginabas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es algo completamente natural, tanto en una persona como en este caso, si nos vamos al ejemplo, ¿no? De este episodio que es en una empresa, pero creo que siempre trae cambios buenos, ¿no? Yo ahí no comparto, yo la resistencia no me gusta. O sea, resistirse creo que no está, a mí no me gusta, al contrario, o sea, creo que si bien sí tenemos siempre que recurrir a ese pasado y tenerlo como en un recuerdo, creo que aventarse y no resistirse es lo importante. Creo que, por ejemplo, yo lo tengo muy presente en la tecnología. Eh, Todas las tecnologías, las innovaciones, pues entre más te resistas, pues más te va comiendo el mundo. Entonces, es irte adaptando a las nuevas cosas, irte adaptando a las innovaciones y todo para no solo avanzar con la corriente, sino incluso ser ese punto de lanza, esa referencia. Entonces, creo que resistirse habla más como de ti como persona, de que no te quieres, como que no eres
tan abierto a las situaciones y no estás como que tan permisible hacia los cambios. Creo que sí cambiar duele porque cambia tu modelo, cambia tu estructura, cambia cómo tú desempeñas, cambia cómo haces las cosas, pero al final del día, pues incluso nosotros, la vida misma es un proceso de cambio, o sea, es de bebé, cambiaste de niño, a adulto, entonces es algo inevitable y es algo natural. Creo que el resistirse va en contra de la natura del ser humano como especie, como tal, porque se queden, es como si un bebé se quedara siempre como bebé, y es algo pues que no es natural. Entonces creo que sí tenemos que romper esos paradigmas y decir, órale, duele, sí, es difícil, sí, y entre más grande eres, más te cuesta a veces adaptarte a esas innovaciones y más ves a los chicos y se revolucionan, ¿no? Y entre más grande, incluso depende si a lo mejor el planteamiento te lo hace, tienes 40 y viene alguien de 40 y te dice, bueno, vamos a cambiar de esta manera, pues a lo mejor lo puedes entender porque, bueno, es alguien de tu edad, alguien que va contemporáneo a ti, pero si tienes 40 y viene alguien de 15 y te dice, oye, mejor hay que hacer esto, lo vas a desacreditar por la edad, por toda esa chispa, por toda esa energía que trae. Entonces creo que también es permitirnos a veces ser un poco, recuperar ese niño interior que rescataba al principio y decir, bueno, órale, hay que romper y hay que atreverse. Con cuidado, sí, no puedes tampoco aventarte a la loquera y decir hoy, del día para mañana vamos a hacer esto y ya lo anterior no se va a hacer, sino siempre hacer las cosas paulatinas, pero permitirte hacer esos cambios. Y creo que ahorita de lo que mencionabas al último es, o sea, algo que me llama mucho la atención porque también es algo que te dicen mucho, ¿no? De que entre más eh, cambies o digamos, como no pongas resistencia cuando eres joven, es mucho más fácil y te va a facilitar la vida cuando ya estés más grande, ¿no? Y creo que pues sí es algo muy común que vemos, o sea, las personas como más grandes que evidentemente no pertenecen como a la generación en la que nosotros estamos, es mucho más fácil ver que estos cambios no son recibidos como de una buena manera, ¿no? Porque eh, por ejemplo, en las generaciones ya mucho más grandes, a personas mayores, vemos cómo no están acostumbrados como a esta parte de la tecnología y es algo muy difícil de hacer y muchas veces hasta se ponen como esa barrera de que es que la tecnología es difícil o la parte digital es difícil y no puedo hacerlo, pero muchas veces te das cuenta de que realmente no es como que no puedan hacerlo, sino que la barrera que se ponen es más mental porque yo creo que a cualquiera en algún principio se le hace difícil o se le hace algo muy grande esta parte de lo digital, pero cuando te metes realmente te das cuenta de que no necesitas como demasiado conocimiento, sino simplemente como, pues ahora sí que aventarte como a experimentar con ese tipo de cosas y darte cuenta que al final no es tan difícil, ¿no? Pero como muchas veces esta forma de pensar o de que no podemos o de que es demasiado difícil es lo que nos termina como limitando. Y en esto podemos hacer una analogía como por ejemplo con las plataformas digitales, ¿no? No sé, a lo mejor alguien ya ha entrado más mayor, dice, bueno, yo soy solo feliz con Netflix y me quedo con Netflix lo que hay en Netflix. Y alguien más joven sabe que tiene Netflix, sabe que tiene YouTube, sabe que tiene Disney Plus, sabe que tiene... Y puedes ir mutando, migrando o cancelando un mes una y es como que más natural este salto de chapulín de un lado a otro, pero precisamente, o sea, aunque es algo tan banal, o sea, quiere decir precisamente que te adaptas a las cosas, ¿no? Y que también no te casas con una plataforma, no sé, sabes, a lo mejor el día de hoy si será en Instagram, pues se hace el fin del mundo un día, pero el día siguiente aparece otra aplicación, ya sea de Zuckerberg o del más, y al final del día te vas a mudar, y los jóvenes se van a mudar y van a adaptarse a ello. Entonces, creo que precisamente esta apertura en cuanto a cosas tan simples como estos ejemplos, te permiten darte como esta idea de cómo precisamente te haces a estas barreras mentales de querer lo cómodo con lo no cómodo, o lo que supuestamente es cómodo, que al final del día pues simplemente es un poquito de apatía, en no querer dar como que ese salto. Y bueno, retomando un poco Monster Inc., sale en la serie el primer capítulo que nos llamó la atención, sin spoiler, porque de hecho se anuncia en el tráiler. El chico sale de la universidad, sale graduado con honores, sale incluso con una carta de recomendación de que ya tiene un empleo asegurado, pero un empleo como asustador, porque él se preparó, su universidad se preparó para asustar, porque el giro de la empresa era asustar,
y llega y se da cuenta que llega en el mal momento, en el peor momento, porque es cuando precisamente se está mutando a este giro en donde ya los monstruos ya no asustan, sino tienen que hacer reír a los niños. Entonces él llega pensando que tiene un puesto asegurado y resulta que siempre no, que tienes que ir a recursos humanos a ver qué. Y antes de profundizar en eso, me da mucho pensar esta parte de las cartas y todo, de cómo llegan muchos niños, le diría a nuestro adorado presidente, le hace con sarcasmo, estos niños fifi a veces, que llegan con estas recomendaciones, se llegan con estos casi cosas hechas por la mano porque alguien se los dijo, porque una palanca lo asignó, y llegan a un lugar asegurando que tienen un puesto y que van a hacer ciertas funciones. Y que afortunadamente para muchas empresas cuando llegan, pues descubren que siempre no, que o sea, a lo mejor te recomienda Juan Pérez, pero pues a la hora de la hora tienes que hacer otras labores. Entonces creo que en esto primero lo que se me ocurre mucho es este trago de humildad, de no dar las cosas por sentadas y de que aunque estás recomendado, tienes que hacer un mérito y tienes que ganarte el lugar. Antes incluso de los sustos o que si no asusta. Creo que eso del mérito, del esfuerzo, del trabajo, me gusta mucho en esta serie, en este planteamiento. No sé tú cómo lo... Sí, creo que, o sea, ahorita quizás las empresas son como más flexibles en ese sentido de que, bueno, sí es cierto lo que tú dices, ¿no? Al final creen que porque, o sea, tenemos a creer que porque ya te dan una carta de presentación o algo así, o porque te recomendaron, ya vas a entrar y entonces vas a tener el puesto de tus sueños, etcétera, ¿no? Pero esto pues es realmente difícil, ¿no? Y quizás las empresas son como más flexibles en eso y tienen como más paciencia un poco con la gente que va entrando, sobre todo por esta parte de la curva del aprendizaje, que pues siempre ha estado ahí, siempre va a estar, pero... creo que lo que dices es muy importante porque al final, al tener esa flexibilidad, creo que es una ventaja, pero también muchas veces nos olvidamos como de la parte del trabajo duro, ¿no? De que el trabajo duro al final es lo que hace que la gente se dé cuenta de tus capacidades, porque tú puedes estar muy confiado de tus capacidades y tú puedes ser muy consciente de lo que puedes hacer, ¿no? Pero la realidad es que no, o sea, que eso no significa que los demás tengan que saber cuáles son tus capacidades y eso solo la única manera de mostrarlo es haciendo como ese trabajo duro y así tú también vas sintiendo que realmente lo que haces dentro de un lugar vale la pena, ¿no? Y que tú eres capaz de hacer más y más cosas. Creo que incluso cuando tú, no sé, te topas con a lo mejor que entras a un puesto de trabajo en donde sientes que lo que te están pidiendo rebasa a lo mejor un poco lo que tú estás acostumbrado a hacer o tus habilidades es lo que al final te termina llevando a, en un futuro, estar en un lugar mucho más alto, ¿no? Entonces, creo que muchas veces olvidamos como es lo importante del trabajo duro no solo es el que demuestra a las demás personas lo que tú puedes hacer, sino que aparte te impulsa a ti a ir subiendo de nivel y adquirir más conocimientos, ¿no? Y en esta parte ahorita que hablas del trabajo duro, me viene mucho a la mente pues sería como el epiólogo de Monster University, que es como que la escena final o la escena post-crédito, le dirían en Marvel, en donde te hace como bueno, termina con Mike y Sully, que son los protagonistas, el bonito verde y el monstruo de azul, salen entrando a Monster Incorporated, pero entran como carteros, como repartidor de la correspondencia. Y en los créditos finales se ve como a través de unas imágenes te van mostrando como que su crecimiento de ser carteros que entraron que el primer día en Monster Incorporated, luego obtienen como que los mejores carteros o los mejores no sé qué de la época, y luego suben a los intendentes, a los domésticos, y que el mejor doméstico, y luego que el primer día en la cocina, y van escalando. Tú vas viendo junto con las imágenes cómo se va escalando el proceso hasta llegar a hacer lo que nosotros lo conocemos en la película, que eran el monstruo, el asustador por excelencia y su ayudante, ¿no? Eran los dos más grandes ahí en la empresa. Pero te das cuenta de este pequeño caminito laberístico de evolución, de crecimiento. Y es precisamente lo que hablas tú, cómo entra desde abajo, cómo entran desde abajo ellos, ¿no? Cómo entraron y a partir de su trabajo, de su esfuerzo, de su capacitación, de su todo, lograron un puesto alto. Y en este sentido, el protagonista también hace como una alegoría en ese sentido de cómo tiene que llegar desde a lo más bajo,
para entonces demostrar estas capacidades que él dice y asegura tener mediante la carta o mediante todos los méritos que se le adjudican, ¿no? Cómo realmente tienes que, pues, darte un tragazo de humildad y decir, pues tengo que empezar desde abajo, o sea, por muy capaz que sea, yo tengo un dicho muy taladrado en mi cabeza que es para saber mandar hay que saber hacer las cosas. Entonces, creo que en ese sentido también te da como que esta bocanada de decir, no pasa nada, o no es, no, más bien, no pasa nada, no es malo empezar desde abajo, porque a veces se ve como una derrota, que sales con la maestría de no sé qué y terminas barriendo y trapeando y lo ves como una derrota y te pega, porque te pega que a lo mejor te quemaste las pestañas, estudiaste, te desvelaste y te esforzaste y cuando sales al mundo real y te dan un puesto pues que no te esperabas o que tú piensas que va muy inferior a tus capacidades, te pega emocionalmente, te afecta, o sea, realmente te da crisis existenciales, o sea, híjole, para esto estudié, para trabajar en McDonald's repartiendo hamburguesas, no sé, o sea, pero realmente te enseña esta parte de cómo, primero, el papel no te hace nada, no te hace más ni menos como persona, y segundo, y es este sentido de humildad y de reconocer que tienes que empezar desde abajo para realmente ser un buen jefe, un buen líder o un buen puesto X, tienes que empezar a escalar y demostrar precisamente esas capacidades que tú mencionas. Sí, porque aparte, o sea, creo que independientemente de la experiencia que tengas que adquirir como a nivel técnico, o sea, el hecho de empezar desde lo muy básico, a lo mejor algo que tú pienses como "Ah, esto lo podría hacer otra persona o así, es esta parte de, bueno, lo primero que mencionas, ¿no? Como esta parte de ser humilde y de decir, bueno, todos empezamos igual, ¿no? Hay algunos que no, pero la mayoría de la gente empieza así. Y otra cosa muy importante es como que tienes que adquirir otro tipo de habilidades, ¿no? Como estas habilidades blandas que no las adquieres de un día para otro. O sea, que es muy difícil que las adquieras si, por ejemplo, tú entras a una empresa y entras en un puesto que a lo mejor es bueno, es alto, eh, pero al final te está saltando como un crecimiento importante, ¿no? Es como si un niño pasara desde la niñez a la adultez. Se estaría saltando como una parte muy importante que es ese inter entre ser niño, ser adolescente y ser adulto, ¿no? Entonces, ahí lo que no vemos normalmente es que también empezar así es ir construyendo también una identidad, por ejemplo, a nivel profesional muy distinta de que si nosotros empezaríamos en un nivel a lo mejor un poco más arriba o con más responsabilidades, ¿no? A los que tal vez no estamos como preparados en el momento. Y sabes también que se me ocurre, y bueno, es algo, cuando empiezas como que en esta escalerita, creo que lo más importante es que creas empatía, porque al final del día, nos imaginemos en una empresa con un puesto de CEO. Si el CEO pasó por todas las etapas o pasó por varios procesos dentro de la organización, al final del día no solo va a ser un buen líder, sino va a entender lo que sintieron las personas, lo que sienten las personas en ese puesto. O sea, decir, bueno, yo sé lo que cuesta a lo mejor lavar el baño en tal lugar porque siempre está sucio, porque hacer este trabajo es pesado por las personas que están alrededor, o vas a poder empatizar con las personas, vas a poder hacer ese clic que te lo da precisamente el haber hecho las labores, no solo verlas pasado de noche, sino verlas ejecutado y verlas vivido en un puesto determinado. Creo que y es algo que falta mucho, que nos vamos siempre con llegar a los puestos más altos, querer mandar o querer tener la jerarquía más importante, olvidamos a todo lo que hay abajo y no empatizamos, no porque seamos malos, ni no porque no queramos, sino porque cómo vas a empatizar si no hiciste esas cosas o si no sabes de cómo se hace o no sabes todo lo que sufriste, todo lo que se sufre haciendo eso. Entonces creo que ahí la empatía puede jugar un papel súper importante que no lo vemos así como que a primer momento y se quiere pasar como de largo. Sí, aparte olvidamos que, o sea, que al final estamos como, yo me lo imagino como que, por ejemplo, en el caso de una empresa o algo así, es como una pirámide, ¿no? En donde al final, y no lo digo como en un sentido de que haya personas que sean inferiores o superiores, porque no creo que sea así, pero lo que digo es que muchas veces olvidamos que hay siempre una pirámide implica como una base sólida.
¿no? Y sobre esa base es que se puede cimentar todo lo demás. Entonces, todas las personas que están ahí haciendo la labor que sea, incluso si nosotros hasta llegamos a creer que las personas que a lo mejor no tienen nuestro puesto, eh, no están haciendo una labor importante, sería como una gran equivocación, ¿no? Porque al final eso es lo que nos permite a nosotros hacer como el trabajo, ¿no? O lo que permite en general que todo tenga una dinámica y que todo funcione. Entonces esa parte que me dijiste de que al final lo que hace es como que la empatía sea como un factor clave ahí, me parece como muy interesante. Sí, eso que dices de la pirámide es, o sea, es como el efecto mariposa, ¿no? O sea, para que pase algo tiene que, porque a lo mejor para que el CEO, no sé, poniéndonos en planos altos, el CEO pueda enfocarse en crecer como empresa y en sacar nuevos productos, pues toda la organización tiene que funcionar, porque si no, o va a estar preocupado porque funcione adentro o va a estar preocupado porque funcione afuera. O sea, es el arte de la delegación, arte de cómo puedes liberarte un poco de la presión de otras labores para tú centrarte en otras más específicas. Pero eso es precisamente porque todo lo demás funciona como cadena de producción, diríamos, de coches, ¿no? Es como una cadena de Ford que va una tras otra. Creo que entonces, si quitas un pedazo de eso, por más pequeño o por más insignificante que tú creas que es, obviamente todo se cae. Y de ahí viene algo, antes de entrar a otros temas, y que viene muy importante, hacíamos nosotros la reflexionar y yo de cómo cuando sales con un título, sobre todo tanto en labores o en cosas más técnicas, como a veces también en humanidades, pero ahorita quizá enfocándonos en lo técnico, sale, no sé, un arquitecto con el título con excelencia académica en la universidad X o y sales como creyendo que dominas todas las artes y llegas aquí le dicen al maestro de obra, y llegas con el albañil, con la persona, con el empleado de la construcción, que a lo mejor incluso no terminó ni la primaria, y llegas tú queriendo imponer tus normas de trabajar, tus maneras de estilo, y que tienes que en la Universidad de Harvard desarrollaron el proceso para hacer que el cemento pegue de tal o y manera. Y luego ahí se genera el conflicto porque este maestro de obra, pues te ve con tú, niño infame que vienes de la universidad, me quieres enseñar a mí que tengo 30 años. Y bueno, aquí viene la resistencia, pero también viene la otra parte en donde es que yo tengo un título, yo estoy salí con excelencia y entonces yo te puedo enseñar. Y es ese conflicto, ¿no? Esta experiencia contra esta novatez, esta resistencia contra esta innovación, pero al mismo tiempo creo que aquí no hay este punto medio en donde tienes que entender tú con esta innovación que muchas veces aprendes más de la experiencia también, aprendes más debes de este día a día que se ha producido. Si le digo, pues, pasa mucho en las cosas técnicas, en las cosas más de trabajos de campo, en donde como que llegamos con soberbia con un título, a querer imponernos, a querer revolucionar las cosas, cuando a veces también hay que tener este lado de, sin soberbia, saber que hay cosas que funcionan y cosas que no nos enseñaron en la escuela y que funcionan en el mundo real y cómo poderlas como empatar y revolver. Ahorita me acordé de algo que ya había olvidado desde hace mucho, pero era que, o sea, Aristóteles como hablaba de esto en un libro, no recuerdo en cuál, bueno, hablaba de esto en la metafísica, pero no recuerdo en qué libro exactamente, pero decía esto, ¿no? Que al final muchas veces se privilegiaba lo teórico por sobre lo práctico, cuando la realidad es que de nada, él lo expresaba así, ¿no? Como de nada te sirve tener conocimientos en carpintería si al final no sabes nada de lo práctico o si no te aventuras a hacer lo práctico. Y creo que, o sea, Aristóteles definitivamente no hacía como menos lo teórico porque decía que era importante, pero es como justo lo que dices, ¿no? Como hallar un equilibrio entre lo teórico y lo práctico y saber que, por ejemplo, en el caso de una persona que acaba de salir de la universidad, ¿no? Con su título, pues no sabe realmente nada de cómo funcionan las cosas allá afuera. Y ese es un golpe como muy fuerte que llegas a tener, ¿no? Que tú crees que sabes muchas cosas y, y tan solo
pongámonos, por ejemplo, en un paso previo antes de entrar a un lugar para ser contratado. O sea, cuando te pones a buscar, por ejemplo, lugares en donde empezar a trabajar, te das cuenta de todas las aptitudes y de todas las características que te piden en un puesto y tú dices, esto no me lo enseñaron y es como un golpe o un choque muy fuerte entre decir, ¿sabes qué? O sea, yo creí que iba a salir preparada para el mundo y la universidad, la verdad es que es el primer paso y es un paso muy pequeño, ¿no? Que, que tienes en todo tu camino laboral, ¿no? En todo tu camino profesional. Y a propósito de esto, yo siento que, bueno, más bien no siento porque lo he vivido y también lo he visto en muchas personas. Por ejemplo, yo lo veo mucho desde la perspectiva, evidentemente, como de las humanidades, pero recuerdo mucho que en este último semestre que yo estaba como de universidad, fueron a dar como una plática egresados de ahí mismo, que no tenían mucho tiempo que habían egresado, pero que nos decían que ustedes saben hacer cosas increíbles, ustedes saben leer y saben escribir, y con eso ustedes ya tienen el camino trazado y ustedes ya pueden empezar a buscar trabajos. Y aunque sonaba muy coherente para otras personas que lo escuchaban, yo decía, pero es que todas las personas saben leer y escribir, o sea, bueno, de las que están en la universidad o así, o incluso personas que no han, o sea, que no estudiaron la universidad, o a lo mejor incluso que no terminaron secundaria o primaria, hay un porcentaje importante de personas que saben leer y escribir. ¿Qué me hace a mí diferente de eso, no? Y es muchas veces, creo yo, como esta parte como ingenuidad y no en un mal sentido. Creo que sales de la universidad siendo muy ingenuo de que vas a encontrar un trabajo muy bien remunerado, pero también que aparte te guste y que las empresas se van a pelear por ti y que básicamente vas a tener así como el empleo que tú quieres ideal y es como una ingenuidad con la que tú sales, pero no creo que sea una ingenuidad como maliciosa, por así decirlo, sino que es algo natural y como tú dices, al final creo que cuando sales, inevitablemente, o bueno, para la mayoría de las personas es como este golpe, ¿no? De humildad, de decir, no, o sea, en realidad yo no sé nada, más bien yo tengo que empezar a buscar como mi propio crecimiento profesional y darme cuenta que las habilidades que tengo en la universidad son una cosa, pero las habilidades que me piden allá afuera son otras muy distintas, ¿no? No, y en esa ingenuidad, igual sin agredir a ningún egresado de ningún lado, pero luego a veces sale que, bueno, no sé, sobre todo aquí en México, que tenemos la oportunidad de las universidades públicas, que también se compite de universidades públicas, universidades privadas, y muchas veces si depende de la universidad privada, digo, sin demeritar a alguien, porque obviamente hay muchos matices y hay muchas personas que no son así, pero una gran mayoría es que yo tengo el título de tal universidad, y el tener ese título de tal universidad te lleva un peso en tu mente que te hace mejor a una universidad pública o una universidad, y también depende qué universidad pública, porque no va a ser lo mismo, no sé, la universidad pública, la UNAM, que es universidad pública, es la UNAM, porque es la UNAM, a otra universidad a lo mejor pública de un estado, de un municipio, de una ciudad pequeña. Y obviamente esto impacta, porque bueno, eso sí es verdad y es evidente que a muchos reclutadores de talento les, les sigue seduciendo el título y te premian por dónde vienes en lugar de lo que eres, pero afortunadamente también ya viene toda esta inversión de recursos humanos en donde ya no, el título es importante, pero es como que, ok, sí, estás titulado, pero demuéstrame que dónde viene o qué más vienes a hacer. Y en esta parte sí te pega mucho el sentido de dónde viene tu título, viene ese sentido de, sales con esta ingenuidad, entre más elevadas a tu universidad, sales como que más con el plus de, no, es que yo me gradué de tal universidad, de tal lugar, y entonces ya tengo todas las de la Valver. ¿Qué es lo que le pasa a este chico? ¿No? Este chico salió de esta universidad, pues de Monster University, sale con el trabajo asegurado, sale con todo hecho aterrizado y al final del día, Ari lo va a compartir, aquí nos va a aparecer quizá por aquí, algún lado nos va a mencionar. Hay un meme de, la, de la serie donde él se encuentra al final luego con una compañera, la compañera no terminó en la universidad y él sí terminó, y ella le dice, qué curioso, tú te acabas de graduar, yo no me gradué y terminamos trabajando en el mismo lugar y en el mismo puesto incluso, o sea, cómo vienen esos golpes, ¿no? De aterrizar. Y creo que en este sentido de ingenuidad también, además de esto del título, viene el sentido de lo que
creemos que podemos ser capaces de hacer, porque a lo mejor sales como licenciado en filosofía y dices, bueno, yo ya puedo ser filósofo y me puedo poner a hacer mis reflexiones, pero si realmente a lo mejor sales y te dicen, tienes que darle clases a niños como te pasó a ti, te tienes que replantear cómo le vas a enseñar lo que tú aprendiste en la universidad a los niños. O si te metes a bachillerato, o si te metes a, no sé, o si logras una investigación o lo que sea, tienes que replantear realmente si sabes hacer las cosas y que obviamente es muy diferente al estilo que tú manejaste como universitario para hacer un trabajo de la universidad, allá realmente trabajando con las exigencias que se te piden. Entonces, el trabajo en equipo, que muchas personas no saben trabajar en equipo, no les gusta trabajar en equipo, cómo trabajar, cómo dejarse mandar, cómo integrarse, cómo no. Cosas que, como dices tú, son esas habilidades blandas que no se enseñan en la escuela y que cuando eres recién egresado, te cuesta, porque sales con el chip o sea, la mayoría, porque hay igual ciertos matices, hay universitarios que trabajan, que estudian, pero la mayoría ahora sí que el ideal, el que solo se dedicó a estudiar y sale ya al mundo real, a los tiburones de la realidad, pues sales con el chip de que estoy en la escuela y que pues lo mismo que me exigen en la escuela me va a pasar aquí y pues no, el trabajo es un mundo diametralmente opuesto de muchas maneras, desde los jefes hasta los mismos compañeros, porque ya los compañeros no solo compiten porque quién va a lograr el 10, sino por triunfar, por mejorar, por ascender, porque te van a bullear o te van a poner el pie para que te equivoques, para que te regañen, o sea, es un mundo sí es paralelamente similar a la escuela, pero también es muy diametralmente opuesto a la escuela. Sí, y creo que, o sea, como dices, esta parte como de las relaciones laborales, o sea, son muy distintas en la universidad, ¿no? Como dijiste que pues sí, en un ambiente laboral, porque ahí no solo te estás peleando como por tener la calificación más alta o por tener un 10, sino también te estás peleando por puestos de trabajos que a lo mejor solo hay uno, solo hay dos o solo hay muy pocos, ¿no? Y ahí ya estamos hablando como de cosas más, por ejemplo, de que tú, la mayoría de la gente entra, por ejemplo, a una empresa buscando tener un desarrollo profesional ahí mismo, no estás como de decir, 4 años estoy aquí y luego ya sé que ya no voy a ver a nadie de las personas que están acá, pero eso es muy, pues sería muy utópico, ¿no? Pensar en eso, ¿no? Quizá en universidad es como mucho más sencillo porque a pesar de que tienes responsabilidades, no son responsabilidades como tal reales y sabes que no pasa realmente nada, ¿no? A mí lo que me impresionó mucho estando en la universidad es que, y es algo chistoso, porque al final, desde que estás en primaria, desde que estás en secundaria, te dicen, tienes que poner atención, tienes que ser disciplinado, tienes que ser organizado, porque en la universidad no te van a perdonar nada. Y a mí me pareció que en la universidad era el ambiente más relajado que tuve en primaria, en secundaria y en preparatoria juntos. O sea, lo realmente es difícil es cuando pasas a un ambiente laboral, ¿no? Y todo lo que te piden allá afuera, porque sucede que hace poco estaba leyendo justo como un libro de Byung-Chul Han que se llama La sociedad del cansancio y habla de esta parte de que en muchas ocasiones esta parte o este camino profesional tiene la peculiaridad de que tú mismo te presionas a ti, ¿no? O sea, ya no solo tienes a personas que te están presionando, digamos, como tus jefes o incluso tus compañeros de trabajo, sino que eres tú mismo el que se presiona y es una presión muy distinta a la que tú tienes normalmente en un ambiente escolar, que en realidad es un ambiente muy tranquilo o muy relajado en la mayoría de las veces, ¿no? Sí, es que en la escuela no pasa que te reprueben y pues ya, o sea, pero ya en el trabajo, y más depende también el grado de que si trabajas, pero pues todavía estás en tu casa con tus papás, o si no tienes, o sea, pues obviamente también gira una presión a que si te saliste de tu casa y ya estás tú independiente, y obviamente pues tienes que trabajar y tienes que ganar dinero, porque si no, no vives y no comes, entonces también, obviamente las presiones se matizan totalmente diferentes, o sea, es como lo veíamos en el mundo de Sofía, ¿no? Depende de lo que le preguntes a quien le preguntes, va a ser la importancia de lo que te va a dar, ¿no? O sea, y, y matizando en esta parte un poco, y algo de lo que nos gustó mucho de Monster University, eh, que viene un poco igual hilado con AdWord, es la parte del equipo, del cómo creas equipo. Por ejemplo, en Mike y Sully, los protagonistas de Monster Incorporated, el verde y el azul, el monote y el chiquito, Mike
era buenísimo para la teoría. Se sabía todos los libros de asustar y era un cerebrito para la teoría. Pero al momento de asustar, pues no funcionaba. Su praxis era pues nula. El monote, Sully, todo lo contrario. Era malísimo para la teoría, pero era el mejor asustador. O asustaba. Pero descubrieron, incidentalmente, que trabajando en equipo, lograron generar el grito más increíble de la historia, reventando ahí sus tubos y todo, y hicieron un gran equipo. Y a raíz de eso, entendieron los dos que como que uno es el cerebro, otro es la fuerza bruta, por decirlo de alguna manera, y trabajaron juntos y todo el proceso que tuvieron para llegar a donde llegaron era de la mano de los dos. Uno a lo mejor era como que la mente operante, el otro era el que lo hacía, y trabajaron, ¿no? Era la mente maestra, ¿no? Y trabajaron juntos y descubrieron este proceso. Igual acá en Monster at World, aunque el protagonista tiene recelos, estos resentimientos y está frustrado porque no logra ascender y está ahí como que encerrado en pues, lo peor ahí en el área técnica de la empresa, se ve involucrado con un equipo que lo apoya, que lo abraza. Y el primer capítulo cierra, y eso me gustó mucho, demostrando que él sirve para algo en ese equipo. Porque tenían que reparar una puerta, algo así, y nadie puede voltear una llave. Y al final del día le dan la llave a él para que la gire. No, es el segundo episodio, perdón, para que la gire. Y cuando la gira, él se da cuenta y descubre que realmente él ocupa un puesto importante ahí y que él puede hacer algo, puede hacer un cambio ahí. Y que realmente su presencia es importante. Entonces es donde te das cuenta y creo que aquí es donde quiero llegar. Esta necesidad de los trabajos en equipo, de descubrir que a veces no eres capaz para ciertas cosas, pero no regañarte o no castigarte porque no eres capaz para hacer las cosas. Porque luego pasa eso, dices, híjole, a lo mejor yo intenté, no sé, editar videos y no se me da, o no tengo la paciencia para editarlos o lo que sea, pero no por eso soy malo, o no por eso es algo que no puedo hacer, eso es algo que no se me da, que no tengo la destreza, pero a lo mejor otra persona sí la tiene. ¿Por qué no dividir y decidir que podemos trabajar en equipo y lograr algo mejor, algo juntos que pueda dar mejores resultados que a lo mejor hacerlo yo solo o hacerlo a otra persona solo? Entonces creo que este trabajo en equipo, que es algo que está muy presente en las dos, en Monster University y en Monster at Work, creo que habla mucho sobre todo del trabajo como tal, y que recuerda muchas cosas en la vida en lo general, de cómo debemos de reconocernos en lo que no somos capaces, pero no castigarnos porque no somos capaces, sino juntarnos mejor con gente que sí, y entonces lograr ese balance de tú eres bueno en esto, yo soy bueno en esto, entonces mejor juntamos y ya no solo somos dos personas buenas en dos cosas diferentes, sino somos un solo ente capaces en dos grandes cosas. No sé, ahí tú, Ari, ¿cómo ves? Sí, creo que, o sea, por ejemplo, esta parte del trabajo en equipo es muy evidente como bueno, en la primera película, ¿no? De Monster Inc., en donde vemos cómo literalmente Mike le echa porras a Soli, ¿no? Y lo ayuda a entrenar, etcétera, porque a lo mejor, como tú dices, él sabe como que no es su fuerte, pero justo esta conjunción hace que salgan como un buen equipo, ¿no? Y salgan muy bien parados dentro de la empresa, ¿no? Pero aparte, algo que me resaltó mucho de Monsters at Work y que lo vimos, de hecho, en la primera película, ¿no? De Monsters Inc., es esta parte de cómo Mike desde un principio ya se veía que a lo mejor no era su fuerte esta parte de asustar, pero sí era muy bueno como frente a una audiencia, o sí era muy bueno hablando con la gente o interactuando con la gente, ¿no? Era muy chistoso, o sea, como que tenía mucha gracia. Y esto lo vemos ya más aterrizado en Monsters at Work, en donde su fuerte de este Mike es hacer reír a la gente, ¿no? Y eso le beneficia porque pues ese es el giro que al final toma la empresa, ¿no? Ya no se dedican a generar energía por medio de sustos, sino por medio de risas. Y entonces ahí Mike es donde se destaca. Y no vemos precisamente a Soli como frustrado, sino que sabe que se puede apoyar de Mike. Y entonces ahí funciona igual el equipo, o sea, es el mismo equipo, pero ahora ya Mike es donde puede aportar más como en ese sentido, ¿no? O sea, o aportar de otra forma distinta. Y
se me vino esto a la cabeza con lo que dijiste, que al final es no frustrarte porque a lo mejor sientas que no eres muy bueno en algo, porque eso no significa que no eres bueno en nada, sino solo significa que no eres bueno en una cosa, ¿no? Pero la realidad es que hay muchísimas otras actividades, hay millones de actividades o habilidades que tú puedes desarrollar, eh, y que no necesariamente porque seas malo en una quiere decir que seas malo en las demás, ¿no? Y en este sentido, Mike pudo como explotar ese talento que tenía y que a lo mejor no hubiera podido descubrir, ¿no? Si no hubiera dado como ese giro, Monster Inc. Y cómo con su talento o con esa habilidad como nata que tenía, empezó a capacitar a las otras, pues sí, a los otros monstruos que estaban ahí y empezarles a enseñar a cómo hacerlo, ¿no? Porque al final se ve cómo Mike no solo hace equipo con Sully, sino como que empieza a usar también lo que él sabe con las demás personas y eso al final beneficia a, pues, tanto a la empresa, ¿no? Como a cada uno de los involucrados, de los que están ahí trabajando, pues. De esta hay una frase, creo que el mito popular se lo atribuyen a Darwin, pero creo que no la dijo Darwin, que es que si juzgaran a un pez por su habilidad de caminar, pues, pues siempre sería un tonto. Creo que está atribuida a Darwin, pero creo que no es de Darwin como tal. Pero bueno, el sentido es eso, ¿no? De cómo el ser malo en algo no te hace malo en todo. Y aquí rescato, hay tres matices muy interesantes porque, bueno, está Mike, está el protagonista de Monster at War y está Sully. Mike se trauma. En Monster University se frustra porque él no puede asustar, porque él se empeña y no puede asustarse, no puede asustar. Y su aceptación en ese primer momento a hacer equipo, porque primero lo hace forzado, porque tiene que demostrar en la competencia y tiene que luchar por hacer y por eso hace equipo. Ahí descubre su potencial capacidad tanto para liderar como para preparar sustos y todo lo demás. Y después, bueno, en esta habilidad que tiene para hacer reír, pero lo hace forzado y creo que esa frustración hace una catarsis muy interesante en Monster at War porque obviamente él se siente, él tiene el ego por los cielos en Monster at War. Él dice es que pues, todo es por la risa y yo soy el mejor en la risa. Entonces, creo que su frustración llevada a cabo fue mal encaminada porque, o sea, se frustró porque no pudo asustar y al final pues llegó a reír porque, bueno, sabe que ahora es bueno y es lo que se hace, pero no es como que no se me hace tan natural. Soli, por el contrario, Soli sabía que se podía asustar, eh, se potencializó como asustador. Y ahorita que en la serie, en donde ya no asusta, en donde ya no tiene que hacer reír y en donde se apoya de Mike, precisamente vemos lo que dices tú, no está como que esta frustración de, él dice, bueno, yo apoyo, yo soy el, y porque él se quedó como CEO y ni Mike, se quedó él como CEO, se quedó él como la mente maestra, entonces, pero no se le ve ni con soberbia, ni se le ve frustrado, sino incluso relajado y como que aceptando ese proceso de, ok, antes se asustaban, ahora están riendo y pues no pasa nada. Y el protagonista de Monster World es como un Mike a la potencia, porque él está traumado, porque él sabe asustar y no puede asustar, porque ya no se puede asustar. Y entonces está empeñado en hacer reír. Pero es cómo vives la frustración. Creo que ahí, al menos yo admiraría más a Soli, cómo llevas a cabo ese proceso de aceptar el cambio, de adaptarte, de Hakuna Matata y bueno, lo que sigue y lo que viene. Y Maya, al contrario, creo que se me hace más como un villanito ahí, como que alguien que está, no sé, como que lo encausó mal, o como que está mal encausado. Análisis psicológico de personajes de Monster, ¿eh? Es lo que se convirtió el podcast. Totalmente, pero sí, creo que sí, o sea, y creo que aparte el personaje principal, o sea, bueno, de Monsters at Work, ahorita que lo comparas ya como con Mike y que dices que es como básicamente, o sea, como que veíamos, por ejemplo, esta evolución de Mike, de cómo él en la primera película se sentía él como muy frustrado porque no podía y luego se fue dando cuenta que sí podía y empezó a hallar su lugar. Creo que al final es como la misma historia que se repite con este personaje, ¿no? De Monsters at Work. Y creo que es algo muy natural y muy evidente si tú lo ves desde una perspectiva muy humana, ¿no? Que es en el sentido de, pues claro, o sea, él empezó a trabajar. eh,
él apenas acaba de salir de la universidad y se está enfrentando a una realidad y siente que no haya su lugar. Y creo que eso es algo bastante común, ¿no? Ahora, evidentemente tomando el factor de que creo que el momento en el que él llegó, tal como tú lo retratabas, sí fue un momento muy malo. Y si te pones a pensarlo desde una perspectiva, o sea, como real, creo que es algo muy duro, ¿no? Pensar, por ejemplo, yo no me imagino qué sentiría una persona que, por ejemplo, está trabajando, que pasó toda su vida trabajando, digo, estudiando, ¿no? O sea, en la universidad, no sé, una carrera de, no sé, derecho penal, ¿no? Y él ya iba muy encaminado a eso y sale y se da cuenta de que eh, tal como se lo retrataron en la universidad, era algo completamente distinto, era algo diametralmente distinto a lo que él se iba a terminar dedicando. Y esto le pasó al personaje principal, ¿no? Que él se entrenó en la universidad para asustar y yo creo que su educación iba encaminada a eso y salió y se dio cuenta de que iba a tener que dedicarse a eso, o sea, si quería estar en esa empresa, iba a tener que hacerlo, pero desde otro lugar que era de aprender a hacer reír a los niños, ¿no? Y él probablemente no sabía si él era bueno haciendo eso o si él era malo, pero era algo que no tenía ni siquiera en el radar porque nunca había, nunca había, digamos, le había pasado por la mente esta perspectiva, ¿no? De que iba a dar ese giro a esa empresa. Entonces creo que, o sea, verlo así como desde esa perspectiva de saber que, en primer lugar, la posición en la que él está, pues es algo muy natural. Es decir, que creo que a todos les pasa, a todos nos pasa que cuando salimos de la universidad sientes que nunca vas a hallar algo realmente que te haga feliz o que sea realmente bueno, pero más bien es como parte del proceso, ¿no? Y a lo mejor nadie te lo dice, pero por eso es muy importante el trabajo en equipo, porque te van diciendo, ¿sabes qué? Yo empecé así y es de ir subiendo, es de ir subiendo y es de trabajo duro. Es que en esa parte que dices de lo de este personaje es como, no sé, me imagino alguien que estudió, no sé, para reparar televisiones, de estas, de tubo, ¿no? No sé, bueno, ¿cómo se llaman las? Bueno, las que no eran pantallas y ya se me olvidó el nombre, pero y sales y resulta que descontinuaron ya esas televisiones y que ahora hay Exacto. puras LCD, ¿no? Entonces, o sea, como que, Sí, sí, sí. ¿qué voy a hacer? O sea, pero en ese sentido, yo a lo que admiro mucho son de las personas que trabajan en la tecnología, por ejemplo, en los programadores, que siempre están inmersos. Un buen programador siempre está inmerso en, hoy aprendió un lenguaje, mañana va a aprender otro, pasado mañana descontinuaron el lenguaje que aprendió y tiene que aprender otro. Y cómo están estas innovaciones y que ellos, en concreto ellos, siempre están tienen este chip que es naturalmente que se tienes que estar, que no te casas con nada. Y creo que eso es lo importante, el no casarte con algo, el saber que todo puede evolucionar, todo puede cambiar y que hoy a lo mejor lo hago de una manera, mañana lo hago de otra. Y creo que, por ejemplo, es ahorita el proceso que están viviendo muchas empresas, por ejemplo, los que están con las energías limpias versus las energías sucias, los coches, por ejemplo, lo que está pasando con los Ubers, por ejemplo, en estos cambios de coches autónomos, en todos estos empleos que peligran ya, que pueden o no acabarse en unos años porque ya va a haber coches autónomos y todo. Pero creo que en la tecnología podemos beber mucho de ellos, ¿no? De cómo ellos tienen este chip de no frustrarse y de estar avanzando, de no quedarte con, de decir, ok, aprendí y tengo que volver a aprender otra cosa. Y eso es creo que lo más difícil, porque siempre nos quedamos con esta idea es como, híjole, perdí 4 años de mi vida en la universidad aprendiendo esto y ahora tengo que aprender otro y entonces desperdicié, y creo que es la palabra fuerte, desperdicié mi vida haciendo esto y ahora tengo que hacer otra cosa. Y ese desperdiciar, creo que es lo que nos hace shock, porque es como, si de por sí el tiempo es muy relativo y es muy raro cómo lo analizamos, el sentir que lo desperdiciamos en algo que no podemos llevar a cabo, creo que es lo más frustrante, ¿no? Lo más feo, el enterarte, el descubrir que no sirve para nada o no sirve para lo que creíste, lo que aprendiste. Y creo que aquí, o sea, volvemos como a un punto muy importante que hablábamos al principio, que era esta parte de que si no te adaptas de alguna manera, es muy fácil que te quedes en un solo lugar o que no avances, ¿no? En el mejor de los casos, porque la realidad es que si no avanzas o no esfuerzas, no te esfuerzas por adaptar, lo más probable es que en algún momento salgas como vetado.
de ese lugar, ¿no? Entonces creo que es una parte, como tú dijiste, es muy dura, esta parte de adaptarse. Y, por ejemplo, ya en esto específico que es en el ámbito profesional es muy duro, sobre todo al principio, pero creo que conforme vas adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades, tanto blandas como duras, te vas dando cuenta, o sea, se va haciendo más fácil, ¿no? Pero la realidad es que siempre tienes que estar como en ese constante aprendizaje, ¿no? El gran error sería dar por sentado que lo que sabes siempre se va a mantener así, ¿no? Y yo me pongo a pensar como mucho en que hubo un tiempo, ahorita ya no tanto, pero hubo un tiempo en que se empezó como a viralizar una imagen donde decía los empleos que ya no van a existir en 10 años, ¿no? Y había muchísimas personas que se empezaron a frustrar por eso, pero no se ponen a pensar que también o sea, que siempre se puede dar un giro, ¿no? En que siempre te puedes terminar adaptando a algo distinto, ¿no? Como si es como irónico porque quedarte con esa idea de que, ay, no sé, en 10 años mi empleo ya no va a existir, sería como pensar que las personas solo somos buenos en una cosa, ¿no? Y la realidad es que pues eso no es verdad, ¿no? Y aparte, como lo dije, creo que siempre puedes dar un giro, siempre puedes estar evolucionando o dándole un toque distinto a lo que tú haces hoy. No quiere decir que ya porque algo no exista de la forma en que tú lo conocías necesariamente sea malo. Exacto, y en eso ahorita me viene a pensar, hace como 3 semanas salieron la noticia de que GitHub había sacado, GitHub es un repositorio de proyectos open source, y estaban desarrollando una inteligencia artificial que puede programar en muchos lenguajes, y que solo tú pones lo que quieres hacer en lenguaje llano y simple y normal, y te da esas líneas de códigos. Entonces empezó la comunidad programadora, empezó a levantar ceja de, pues iban a perder su empleo, ¿no? Porque pues ya no iban a programar, y todo iba a estar. Ya después en esta recopilación, bueno, esa inteligencia artificial está muy lejos de la perfección, llega como al 40% de las veces que ejecuta el código lo hace correcto. Igual es un porcentaje alto, pero no tan peligroso. Y otra, lo que se reflexionaba, yo lo veía en un video, era como, bueno, en estos puestos de programadores hay niveles, no está que el junior, están varias etapas para llegar a ser como que el senior y a ser como que el jefe o el área, el que se encarga de más. Eh, en estas labores siempre hay como que la parte depuradora, y hay alguien el que va entrando y le dan el código que se inventó y revísalo, corrígelo, y ahí púlelo y ya lo vas mandando y lo vamos procesando en etapas. Obviamente se decía en el video, este, esta, esta inteligencia a lo mejor le va a quitar ese empleo a esta primera parte de la cadena, porque entonces ya simplemente se va a hacer código bruto y ya se va a pasar a la siguiente etapa. Entonces, el que se tiene que preocupar, sí, a lo mejor es la primera eslabón, es no decir, bueno, yo nada más con aprender a programar ciertos lenguajes, ya la hice y voy a llegar y me voy a conformar en a lo mejor avanzar en mi cadenita normal y ir avanzando en este proceso. Y entonces te quedas en esa zona de confort de que vas a seguir un proceso. Entonces, bueno, no, esto te hace capacitarte a ya no resignarte a que a lo mejor en 5 años estés en este puesto inicial, sino realmente capacitarte en brincar y en aspirar a llegar a más niveles. Y creo que es la parte, ¿no? Esos retos que tú mencionabas también, en cómo te tienes que retar a ti mismo, decir, bueno, están estas situaciones adversas, ¿qué puedo hacer yo? Que a lo mejor esto me puede quitar el empleo en esta situación. Bueno, yo, ¿qué puedo aprender? Qué le, cómo puedo contrarrestar esto, ¿no? A lo mejor, no sé, alguien va a dar clases, ahora una inteligencia artificial va a dar clases, bueno, pero al final del día alguien a lo mejor va a tener que nutrir esa información, entonces, pues mejor me preparo en cómo nutrir la información de esa inteligencia artificial, y quizá ya no doy clases, pero yo soy el que nutro, entonces le doy ese giro a la tuerca y empiezo. Es en esta parte de permitirse evolucionar, siguiendo con lo darwiniano, ¿no? Permitirse seguir como que avanzando y no resignarte. Que creo que es la parte aquí principal de todo este Monster, creo que es el sentido, ¿no? De cómo permitirse probar nuevas cosas, hacerlas y no tenerle miedo a las nuevas cosas, a los nuevos proyectos, a las nuevas aventuras. Porque al final del día, quizá descubres incluso algo que te gusta hacer y que pensabas que no te gustaba. Sí, creo que, o sea, esta parte que tú dices de cómo explorar nuevas áreas es algo muy importante y es algo que creo que deberían de alentarte más desde que estás en la universidad
porque muchas veces tu carrera, tenemos a creer que tu carrera nada más es tu carrera y que a lo que te vas a dedicar únicamente pertenece a ese campo, pero la realidad es que en muchas ocasiones vas a terminar haciendo otras cosas que ni siquiera tienen nada que ver con lo que tú estudiaste, ¿no? Y entre más fácil te hagas la vida como empezándote a meter a esas cosas, y más fácil va a ser cuando salgas, ¿no? Y lo digo también en el sentido de que en muchas ocasiones cuando tú empiezas a explorar otras áreas que a lo mejor ni siquiera te pasaban por la cabeza que te podrían interesar, terminan interesándote y terminas como teniendo un especial interés por a lo mejor irte ya como por esa vía, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó que cuando salía, pues filosofía nada más es esta parte de pues sí, como de investigar, mucha investigación, mucha escritura, etcétera, pero tú dices, a ver, ¿cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo realmente ser alguien diferente de lo que están buscando allá afuera, ¿no? Es decir, por ejemplo, qué necesitas, ¿no? Aparte de poder escribir, o sea, qué habilidades necesitas para poder publicar, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría hacer de aquí, no sé, por ejemplo, de 5 a 10 años, ¿no? O sea, realmente solo te ves como escribiendo o realmente solo te ves editando textos. Depende mucho como de tus aspiraciones, ¿no? Y por ejemplo, entre más te metas, por ejemplo, a otras áreas como marketing o edición o lo que sea, también vas descubriendo otras cosas para los que eres bueno o eres buena y que no te habías percatado porque ni siquiera te habías dado como la oportunidad de explorar esas áreas, pero también da la oportunidad o también da la pauta de que empieces a explorar otras partes de ti que a lo mejor no tenías tan estimuladas, por así decirlo, ¿no? A lo mejor, no sé, tu carrera o tu profesión es muy técnica, ¿no? Y entonces en ese sentido, tú siempre estás en contacto con, ya sea como con números o siempre haciendo como cosas de manera muy automatizada y lo disfrutas, pero incluso lo vemos aquí como mucho, o sea, en filosofía, de que la gente luego se acercan como físicos o matemáticos o ingenieros y te dicen, oye, es que quiero meterme a la filosofía porque siento que me falta algo, ¿no? Porque claro, o sea, si te dedicas a algo muy técnico, pues siempre esta parte muy rigurosa, muy rígida, va a estar estimulada, pero yo creo que como seres humanos siempre tenemos esta parte de también estimular digamos que lo que está del otro lado, que es la abstracción. Entonces, qué mejor manera de tratar de encontrar eso, ¿no? Porque al final la creatividad, como sabemos, se puede manifestar de diferentes formas y no solo en lo que es como muy rígido o muy técnico se necesita creatividad, sino evidentemente también en lo muy abstracto o artístico. Y si tú te permites como explorar esas dos partes de ti, a lo mejor hasta terminas con nuevos gustos o diciendo, ¿sabes qué? Esto me gusta demasiado y nunca lo había pensado y a lo mejor hasta podría dedicarme yo a esto. Sí, creo que podríamos concluir en el sentido de, diríamos aquí en México, ser un estuche de monerías, tratar de darle, o sea, si bien has dicho, hay un dicho también, perdón que suene muy abuelito, pero me gustan mucho los dichos, luego siento que es mucha filosofía ahí, eh, que quien mucho abarca, poco aprieta, pero también es cierto que debemos de conocer pues de todo un poco, debemos de tener como que esa noción y creo que ese podría ser como que el consejo, ¿no? Que estando, si estás en la universidad o si estás ya incluso más avanzado, no cerrarte a que solo tu campo o solo tu área es lo que tienes que saber. No es que se pretenda que sepas todo de todo y que seas un máster en todo, pero al menos tener los conocimientos, pues, como la cultura general de más áreas para tener como que esta apertura. Y por ejemplo, yo algo que rescataba mucho el otro día veía que estaban reflexionando sobre cómo ahorita en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, la música con la que desfilaron era de la cultura de los videojuegos, eran, cuando salieron los comités olímpicos era con música de videojuegos, y cómo han descubierto que hay varios deportistas que han salido, por ejemplo, una tiradora con pistola, traía un dije de Witcher, y cómo han descubierto así como que cositas medias interesantes de jugadores, de deportistas que tienen como que estos guiños a la cultura geek. Y aterrizaban y reflexionaban en el sentido de que precisamente no nos debería de sorprender porque no dejan, porque son humanos tal cual, con gustos, con preferencias, y aunque hacen un deporte y son atletas de alto rendimiento, pues también son humanos que van al cine, juegan, se divierten, hacen cosas normales. Entonces, permitirnos como que ese sentido, un sentido más banal o más académico, es
ok, a lo mejor tú eres un filósofo que solo te dedicas a leer, pero también te das el tiempo a aprender un poco de videojuegos, aprender de cultura, aprender de televisión, aprender de aprendizaje de marketing, de diseño, de lo que sea. Permítete abrir a más campos, no porque a lo mejor los vayas a ejercer incluso, sino por conocer, por curiosidad, por ese morbo a la sabiduría, por ese amor que dices tener a la filosofía. Y entonces permite que esta sabiduría te permee para, creo que entre más saber, aunque no sea un conocimiento tan denso, te va a permitir tener como que una apertura más hacia más saberes, hacia más placeres y disfrutarlos de otra manera. Creo que para mí ese sería como que el consejo, no permitirse aprender un poquito de todo y sin castigarse a que te tienes que aprender todo a ciencia cierta o que tienes que ser un versado en, voy a aprender matemáticas y pues tengo que llegar al máster de matemáticas. O sea, a lo mejor lo más básico de física, lo más básico de ciertos elementos, pero también sin castigarte a que tienes que ser el mejor, simplemente tener como que esa embarradita que te permita, quizá en un futuro, llevar a cabo esos conocimientos de alguna otra manera. Yo creo que también me quedaría como con esta parte de, o sea, como cierre lo que tú dices de no quedarte en un solo lugar como con un solo conocimiento, porque creo que también la filosofía es eso, ¿no? O sea, es como de, la filosofía es, o sea, es tan amplia que te permite pensar sobre todas las cosas. Y en este sentido, creo que entre más cosas tú sepas de tus intereses o de lo que sea, eso te ayuda también a abrir como más mundo y abrirte como a nuevas perspectivas. Entonces creo que eso siempre es muy bueno porque te ayuda a formar tu criterio propio, tu forma de pensar o la forma en que vas a ver el mundo. Y yo también, o sea, me gustaría como quedarme con esta parte de que, o sea, creo que en múltiples ocasiones, no solo en, no hay una sola etapa en nuestra vida en la que no sintamos que estamos frustrados porque no avancemos. Creo que eso no solo ocurre cuando sales de la universidad y estás como en ese proceso de entrar a lo laboral, sino que pasa a lo largo de toda la vida. Y creo que lo importante de ahí, o lo que yo rescataría de esto, es que todos nos sentimos así siempre, en algún momento, pero no quiere decir que siempre nos vayamos a quedar ahí. O sea, como que al final es parte de los diferentes procesos por los que estemos atravesando, parte de entrar a la universidad, parte de salir de la universidad, parte de cambiar de un nuevo trabajo, parte de entrar a un nuevo trabajo, parte de cambiarte de ciudad, etcétera. O sea, siempre va a haber como esa parte de incertidumbre y de sentir que no eres suficiente, pero eso solo es como algo que está o que vive dentro de tu cabeza, pero no es algo real, no es algo que tú puedas comprobar realmente, ¿no? Y algo que sirve mucho es como de cuando lleguen a tu mente como esos pensamientos, el hecho de decir, bueno, o sea, ¿cuál es mi creencia? Es esta. ¿Qué evidencias tengo de que esa creencia es cierta? Y te vas a dar cuenta de que la mayoría de las veces no tienes ninguna evidencia de eso. Entonces creo que ayuda muchísimo como este ejercicio de saber que estás frustrado y que es normal. O sea, lo malo de quizá de ese momento sería que llegaras a un momento en el que el miedo te paralizara tanto que no hicieras nada por salirte de ahí. Pero creo que mientras te mantengas haciendo cosas, hay una frase que dice, que se me acaba de ir justo en este momento esa frase, pero, que se hace camino al andar, ¿no? Entonces, mientras tú caminas, es donde a lo mejor tú en ese momento no le ves como mucha solución o mucho sentido lo que estás haciendo, pero mientras te mantengas caminando, creo yo, es como donde vas a encontrar como esa salida, ¿no? Y a lo mejor tú solo, ¿no? Como de formas que ni siquiera te esperabas. Es una canción, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí, ¿no? Sí, 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 es una Sí. canción. Y denota los gustos añejales de Ari. No, yo no sabía que era Pues, una canción, ¿eh? Lo veo porque la frase la ubico, pero sí, hay muchas, es esa. y bueno, ya para, ahora sí, cerrando, finalmente, el tema que viene la siguiente semana en nuestro siguiente episodio de cotidiano del martes es un tema, quizás puede sonar un poco repetitivo a un tema que acabamos de abordar recientemente, pero no es así porque lo vamos a abordar desde otra perspectiva. Así que Ari, y bueno, y viene a raíz de otra película que vimos, que vi y que ahí le comenté a Ari y nos gustó, no sé, y también ya le dejé de tarea a Ari verla,
Pero bueno, no sé, Adi, ¿cuál es el tema que se nos ocurrió para la siguiente semana? Sí, el tema que se nos ocurrió es esta pregunta de que, pues si somos malos, digamos, por naturaleza o nos hacemos malos. Y está inspirado, como lo decía Miguel, en una serie que me recomendó mucho que se llama ¿Cómo se hacen los tiranos o algo así se llama? ¿Cómo convertirse en tiranos? Y la película de Cruella también Ah, sí. de Disney Plus. Estamos muy Disney últimamente. Pero es muy, muy buen tema como para hacerlo, porque al final el tirano es como la imagen ideal, ¿no? De lo que nosotros conocemos como una persona como mala, digamos, como ya no aterriza como una película, sino en la vida real. Entonces, es interesante ese tema y creo que es algo, una pregunta que se hace mucho en filosofía, esta parte de que si el hombre es malo por naturaleza o si más bien es la sociedad la que lo corrompe. Entonces, creo que es un muy buen tema para analizarlo desde ahí. Y atención, no vamos a justificar a ningún malo ni a ningún villano, es analizarlo en esa perspectiva y o sea, eso es importante, o sea, no es de que nos vamos a poner ahí, ay, pobrecitos, están traumados y por eso no. Vamos a ver qué podemos concluir sobre eso y realmente analizar cómo, pues, este trasfondo de hacer el mal, de dónde llega y cómo viene. Así que los esperamos el siguiente martes a este episodio. Y pues también el 14 tenemos la siguiente emisión en directo de Letras Habladas Live, continuando leyendo El Mundo de Sofía. Así que bueno, nos escuchamos primero la siguiente semana y después el sábado. Y Ari, pues muchas gracias por una semana más aquí de platicar y hasta dentro de poco.